Leo, bienvenidos a esta lectura para esta semana. Si es la primera vez que me ves, gracias por seleccionar este video. Te doy la bienvenida a mi canal y te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones la próxima semana. Y si ya estás suscrito, pues muchas gracias por todo tu apoyo. Vamos a ver qué arcángel te defiende esta semana y cuál es su mensaje. Mira, Leo, te defiende el arcángel Gabriel. Te da el número de la suerte, número 3 para esta semana. Mira qué carta más hermosa. Y el mensaje que te envía es que este es el momento para que tomes acción y empieces a actuar para poder lograr tus metas, tus planes. Que tu creatividad va a ser recompensada y que muy pronto va a llegar a tu vida lujo y una cantidad abundante de recursos y situaciones para que hagas tus sueños y tu vida realidad. Muy bien, esa carta para ti. Ella representa la carta de la emperatriz también, así que te están hablando aquí de un proceso de gestación, de un proyecto o algo que has estado esperando que se manifieste, que muy pronto va a estarte dando resultados. Cayeron muchas cartas, cayeron al revés, así que no me voy a quedar con esas. Vamos a hablar acerca de lo que tienes en la mente en estos instantes o durante la semana. Te sale la carta de más allá de la ilusión y tiene todo el sentido con esta carta de tu arcángel Gabriel, donde te habla en que esta semana tú vas a estar tomando acción. Todas las cosas que tú has planeado, que tú has imaginado, vas a empezar a manifestarlas durante esta semana. Va a ser una semana en donde en tu mente va a estar muy analítica y muy pensativa con respecto a cómo hacer que tus planes y tus sueños se hagan realidad. Así es que es una semana en donde tus sueños, todo lo que tú mantienes en tu mente, lo vas a poder manifestar. Y con esto también viene entonces esa energía en donde tienes que tener cuidado con lo que estás deseando, con lo que estás anhelando, o las energías que tengas para otras personas a tu alrededor, pues porque lo que les desees, bien o mal, se va a manifestar también en la vida de esas personas. En el pasado, ¿cuál es la energía que tienes? Tienes la carta de la pena y te habla de una situación en el pasado donde tú te sentías mal, te sentías triste. Te sentías tal vez arrepentido por alguna situación o alguna decisión que tomaste y no te sentías al 100% por la misma. Aquí te están indicando entonces de que tienes que dejar atrás todas las penas, tienes que dejar en tu pasado esas energías negativas, no puedes continuar aferrándote a ellas. Porque en la medida, Leo, que dejes tus malas experiencias en el pasado, pues podrás abrirle el paso a cosas nuevas en tu vida. No te enfoques todavía en lo que perdiste, ni te estés lamentando por una decisión que tal vez te arrepientes ahora de haber tomado. Dicen que las cosas, dicen tus ángeles y tus guías, que las cosas se dieron de la manera como tenía que ser y que esa decisión que ahora te arrepientes era la decisión correcta en su momento. Vamos a ver qué bloqueo tienes, Leo, para esta semana. Te sale la carta de la culpa. Y esto aquí me está hablando definitivamente de esa energía donde hay algunos de ustedes que se sienten culpables. Hay una energía por una decisión y dice, no tengas temor de cumplir tus sueños por estar pensando en cómo eso afectará a las otras personas. Hay algunos de ustedes tal vez que incluso tengan energía que quieren irse de casa, quieren irse a vivir a otro lado, quieres hacer un cambio muy fuerte en tu vida. Y este bloqueo donde tú te sientes culpable, estás teniendo pena por una decisión del pasado, alguien a tu alrededor podría estar también haciéndote sentir a ti culpable por una decisión que tomaste. Eso te está bloqueando y no permite que tus sueños y lo que tú tienes en mente ni tus planes se concreten o se manifiesten. Déjame aclararte esa carta de la culpa, pues la de la pena no la aclaro porque eso ya pasó, eso ya no se puede corregir, pero lo del bloqueo, pues aquí te quieren hablar dos cartas. Te sale la carta del 4 de bastos, cómo superas ese bloqueo. Definitivamente tiene algo que ver con tu hogar y con tu casa. Puede que durante esta semana algún familiar, alguna amistad, alguien con quien vivas te esté haciendo sentir mal y esté tratando de jugar contigo, con tus sentimientos y tus emociones para que no te vayas de la casa, no te mudes, no hagas algo distinto. Y aquí hay mudanza, hay energía donde pronto alguien podría estarte haciendo una oferta o podrías estar pensando en comprar o alquilar algún apartamento, una casa o algún lugar con alguna persona que sí te brinda alegría, que sí te brinda tranquilidad.
Esa energía de culpabilidad que te está bloqueando, tú la dejas atrás, Leo. No te estreses, no te preocupes por eso. Esa persona que está tratando de manipularte y haciéndote sentir mal no va a poder contra ti. Así que te voy a dejar esa carta ahí tapada con estas dos maravillas de cartas que están para ti. Tu corazón esta semana, mis guerreros de Leo y mis guerreras de Leo. Recuerden que estas lecturas son para todos, no hay un género en específico. ¡Wow! Tu corazón está alegre, está brincando de felicidad y tal vez por este mensaje que te acabo de dar. Durante esta semana tú vas a sentir el éxito, tu corazón va a vibrar, va a latir, va a estar feliz, va a tener mucha alegría. Va a estar enfocado en su presente y lo que viene para el futuro, especialmente también en estos mensajes que te está enviando el arcángel Gabriel aquí, donde vas a hacer tus sueños realidad. Recuérdalo, ¿eh? Te lo voy a repetir. Es momento de tomar acción. Tu creatividad y la manera en la cual tú puedas encontrar soluciones de una forma creativa a tus problemas te van a dar a ti muchísima abundancia y muchísimos recursos para que puedas ser feliz. Así es que si tienes planes de vivir solo, vivir sola, mudarte, hacer un cambio de gente a tu alrededor, hazlo. Y mira, qué maravilla, ¿eh? En el futuro tienes la carta del vacío. ¿Sabes qué significa eso? Ahí no hay nada, absolutamente nada. Y no te pongas triste ni pienses como que, ay, ¿por qué estás tan alegre? Porque eso significa de que tu futuro tú lo puedes construir. Lo que tú quieras que tu futuro represente, tienes una carta blanca para hacer lo que tú quieras con tu futuro. Y enfócate entonces en ese corazón feliz, en ese corazón alegre, en esa nueva casa, en esa mudanza, en esa oferta que vas a estar teniendo, en esa alegría, en manifestar tus sueños y que se hagan realidad. No en el pasado ni la pena porque cometiste un error del cual te estás arrepintiendo ahora, o de que alguien te esté haciendo sentir mal, porque esa gente son vampiros de energía, son tóxicos. Y no importa si estamos hablando de una amistad o de un familiar, ¿eh? Porque hay familia que es bastante tóxica, Leo, y que el hecho de que sean familias no quiere decir que tengas que aguantarte su toxicidad. Así que, Lo bueno aquí es que tú puedes construir, puedes llenar de color esta carta del vacío. Tienes una hoja en blanco, un canvas para poder pintar allí tus sueños y tus ilusiones y hacerlos realidad. Aprovecha esta oportunidad de esta semana. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti esta semana en el trabajo. Luego, esto es la parte externa, eso eres tú internamente. Vamos a ver lo externo, mensaje de tus ángeles y las 3 bendiciones. Así es que quédate conmigo hasta el final. Si escuchas la lluvia, ahí está bendiciéndote Dios y el universo también esta lectura con esa pequeña lluvia. Bueno, ha sido bien fuerte, en verdad. Ahorita es que está bajando, ¿eh? Trabajo para Leo esta semana. Tienes la carta de la muerte. Me está indicando de que va a ser un momento de transformación para tu vida en el trabajo. Un momento en el cual se termina un proceso, se termina un periodo en tu trabajo, viene un gran cambio para ti en el trabajo. Para algunas personas, tú sabes que yo te digo el mensaje como lo recibo, Leo. Yo no ando por las ramas ni te lleno de ilusiones. Cuando hay que llenarte de ilusiones aquí como aquí con estas cartas porque son ciertas, los mensajes que recibo te los doy. Esta carta de la muerte podría estar indicando también a algunos de ustedes que podrían estar cerrando un proceso, renunciando a un trabajo donde ya no eres feliz, o podrías estar recibiendo una noticia en tu trabajo donde podrían estarte despidiendo. No tiene que ser necesariamente tan dramático, pero viene un cambio importante, un momento de transformación en tu vida. Puede ser un cambio de carrera también, ¿eh? No te voy a dejar con esa carta, pues una carta muy pesada. Voy a aclarártelo con mi otro deck, mis cartas del tarot de después, el After Tarot. Adoro todas estas cartas. Vamos a ver cuál es la razón de ese despido, si te conviene, si va a ser por tu bienestar, qué va a pasar a raíz de eso, ¿ok? Y déjame saber en los comentarios si te gusta que aclare las cartas. De esa manera no te quedas con ese estrés de que posible pérdida de empleo. Mira, en realidad es una bendición que viene oculta en base a una tragedia, ¿no? Digamos que la tragedia es que pierdes el trabajo, pero eso va a ser una liberación para ti, entonces es una bendición que viene oculta. Porque parece que hay algunos de ustedes que podrían estarse sintiendo esclavos, podrían estar siendo abusados en su trabajo en estos instantes. Y esto me está indicando de que es una liberación, es algo que tú manifestaste, algo que tú deseaste. Y si bien es cierto, tal vez está cayéndote en un mal momento, pues por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, pero me están indicando de que tienes que verlo de una manera positiva, verlo como una liberación donde tus manos antes estaban atadas, donde no podías cumplir tus sueños, ahora sí los vas a poder lograr.
Y te sale la carta del Papa también indicándote de que estos movimientos o cambios en tu vida están siendo guiados. Mira, también para algunos de ustedes esto podría ser la representación de un jefe tirano en tu trabajo que es despedido y esa persona podría estar saliendo de tu vida. Y eso podría obviamente representar una gran transformación, un gran cambio en tu trabajo para ti, porque ya ese jefe o esa jefa tirana no está a tu lado. Puede aplicarse de cualquiera de las dos maneras, ¿eh? Manténganme al tanto de cómo se da eso en su trabajo. Leo, las finanzas para ti. Tienes la carta del juicio. Y esto me está indicando de que vas a estar recibiendo llamadas, vas a estar recibiendo mensajes con respecto a dinero. Para algunos esto podría representar el dinero. Si ya tú perdiste tu empleo recientemente y has estado esperando de que te hagan entrega de tu liquidación, de tus prestaciones, esta semana se están comunicando contigo para ya decirte para qué fecha puede estar lista. Hay algunos que tal vez lo reciban esta semana. Pero para otros les van a estar indicando entonces en qué momento pueden ir a retirar o qué día pueden ir a retirar su cheque con respecto a las finanzas. Te hacen una llamada con respecto a dinero, recibes una llamada positiva con respecto a dinero, ¿no? Leo, si estás en una relación, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana? Tienes la carta del 9 de oros. Me indica de que tu relación está pasando por una semana llena de mucho romanticismo, hay mucha atracción, hay mucha energía de tranquilidad. Habla de que tal vez si no eres tú el que está pasando por esta transformación en el trabajo, puede ser tu pareja. Y esa transformación va a ser algo que les va a llevar mucha alegría, les va a llevar mucha felicidad. Una semana donde se despierta la pasión para la pareja, donde se despierta la atracción, en donde finalmente se van a sentir complementados el uno con el otro. Los que están solteros, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana? Tienes la carta del mago. Y con esta carta el mensaje que yo recibo para ti es que hay algunos de ustedes que están planeando o están pensando en hacer algún tipo de transformación. Oye, espérate, es transformación diferente a esta, ¿eh? Una transformación que tiene que ver con tu cuerpo, con tu imagen. Puedes estar iniciando algún tipo de periodo de ejercicios, de dieta, cambio de color de cabello, corte de cabello, cambio de vestuario, de ropa, de actitud. Pero me habla de que los guerreros y las guerreras de Leo, por supuesto, durante esta semana van a estar teniendo ese cambio interno. Es como un renacimiento de ti, donde ahora tú quieres que tu ser exterior conecte como tú te sientes internamente. Hay una gran liberación, ¿eh?, que viene a raíz de esa transformación. Para los que están desempleados, esta liberación, esta transformación podría representar entonces una oportunidad de trabajo que te quita como un peso de encima. Vamos a ver las cartas del propósito de vida para esta semana, que te indican que tienes que enfocar tu energía pues para que recibas mensajes positivos. Y recuerda dejarme en los comentarios cómo va todo contigo, qué onda. A mí me encanta poder conectar contigo y leer tus mensajes. Y recuerda, si este video te ayuda de alguna u otra manera, pues compártelo para que lleguemos a muchas más personas. Esta semana, ¿cómo puedes canalizar tu energía? Con sanación. Tienes energía de sanación, de balance. Y habla de que tú tienes una habilidad importante de sanación. Eres un ángel en la tierra. Y que parte de tu propósito de vida tendrá que ver con algún tipo de trabajo de sanación para ti o para otras personas. Para unos puede representar esa sanación de la energía del pasado, donde cierras ese ciclo y ya no sientes pena. Y también, por supuesto, donde superas esta energía de culpabilidad, donde alguien a tu lado utiliza manipulaciones sentimentales. Eso termina. ¡Epa! ¿Qué otro mensaje te dan tus ángeles del propósito de vida? Momento de tomar una decisión, te dicen, Leo. Tienes que tomar una decisión basada en los deseos de tu corazón que te van a llevar a ser feliz y a tener mucha alegría. Esta es una semana de cambio importante para Leo, así es que tienes que estar muy atento a las energías del universo y a las señales que se te vayan a presentar, Leo, porque hay cambios y transformaciones como nunca antes las has vivido. Consejo de parte de tus ángeles para esta semana. Vamos a ver qué mensaje tienen para ti.
La meditación te traerá las respuestas que estás necesitando. La meditación en la cual puedes hablar o pedirle al Arcángel Gabriel, pedirle a tus guías, pedirle a Dios, al universo, que coloque en tu camino las respuestas a las preguntas que tienes o a los bloqueos que tienes. Esta semana te llegarán. Esta semana hay grandes revelaciones para ustedes, ¿eh? Una semana fuerte, pero que al final va a ser positiva. No te vayas a rendir, que todo va a salir bien. Leo, vamos a ver tus 3 bendiciones para esta semana. La primera bendición, ¡wow! Nuevamente el 9 de oros, y este es el tarot de después. Aquí me están hablando de que finalmente alguien en tu vida, o puedes ser tú, se va a quitar los guantes y va a estar realizando el trabajo manual que es necesario para poder cumplir sus sueños. Y veo aquí también que la bendición que vas a tener tiene que ver con la cosecha de tus sueños y de tu trabajo. La segunda bendición que viene para ti es la carta del 5 de copas. Mira, donde están esas copas todas ahí derramadas, que tiene que ver con tu pasado y el sentimiento ese de culpabilidad de que no hiciste algo o no ayudaste a una persona, queda superado. Y te lo han repetido varias veces, ¿eh? Así que aquí hay definitivamente una etapa del pasado que se acaba y tienes que celebrar, porque esta semana cierras ese ciclo en tu vida de karma y te abres hacia un nuevo comienzo, ¿eh? Vamos, y esas van a ser tus bendiciones. Y la tercera bendición que sale para ti esta semana es la carta de la fuerza. Mira este tarot tan bello. En vez de estar luchando e ir en contra con este león, habla de que finalmente están en armonía y están en paz. Así que se pronostica para ti una bendición con respecto a la armonía, la paz, la tranquilidad, a ya no forzar las cosas y que las cosas ahora se van a dar de una manera natural. Habla también de que si aquí tú tienes un conflicto con otro Leo, ese conflicto durante esta semana podrá ser sanado. ¡Qué maravilla! Déjame saber qué te ha parecido esta lectura. En estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Te mando un fuerte abrazo. Ahí está la información de los videos para junio. Y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.